El dolor de cabeza de ella no era un dolor real, del tipo que se resuelve con 2 pastillas y un vaso de agua. Eso lo aprendí con el tiempo. El dolor de cabeza de ella era una muralla, una construcción invisible, erigida ladrillo por ladrillo, noche tras noche, en el espacio silencioso entre nosotros en la cama. Era impenetrable, fría, y lo peor de todo, educada. No había gritos, no había peleas. Había apenas el suspiro suave, su mano apartándose de la mía con una delicadeza casi cruel. Y la frase que se convirtió en la banda sonora de mi matrimonio en no, mi bien, me duele terriblemente la cabeza. A mi nombre es Daniel, tengo 35 años, y mi trabajo es garantizar que las cajas lleguen del punto A al punto B. Sin incidentes, soy coordinador de logística en una empresa de transportes aquí en Curitiba. Mi vida se trata de prever problemas, optimizar rutas y asegurar que todo marche según lo planeado. Soy el tipo de hombre que cambia el filtro del aire acondicionado antes de que se rompa, que paga las cuentas con una semana de antelación y que sabe exactamente qué vino, dice mi esposa. Sofía, que es su favorito, aunque hace más de un año que no lo bebe conmigo. Yo creía que esa estabilidad, esa previsibilidad, era una virtud. Sofía solía decir que se sentía segura conmigo. Ahora, me doy cuenta de que segura se fue transformando lentamente en dada por sentada. Y dado por sentado, acabó por convertirse en invisible. En Sofía no siempre fue así. Cuando la conocí, era como una chispa. Tenía una risa que llenaba toda la habitación y una forma de tocarme el brazo cuando hablaba que me hacía sentir como si yo fuera la única persona en el mundo. Administraba una pequeña boutique de ropa en línea. Estaba llena de energía, siempre planeando el siguiente paso, la siguiente colección. Yo era su puerto seguro, el tipo al que ella volvía después de un día caótico. El problema es que, en algún momento, el puerto se convirtió solo en una parte del paisaje. Algo que ella veía desde la ventana del barco mientras navegaba hacia lugares más interesantes en la transformación, fue gradual. Una lenta erosión de la intimidad. Empezó con las pequeñas cosas. Yo llegaba a casa del trabajo exhausto, pero traía flores o el dulce que le gustaba. Ella sonreía, una sonrisa rápida, cansada, y decía, «Gracias, amor», antes de volver su atención al portátil, donde respondía correos de clientes. La cena, que yo me esmeraba en cocinar todos los jueves, se convirtió en un ritual solitario. Yo comía en la mesa de la cocina, mientras ella picoteaba algo en la encimera, con los ojos fijos en la pantalla del móvil, el pulgar deslizándose, infinitamente por un feed de noticias que era, de alguna manera, más real para ella que yo. La muralla del dolor de cabeza comenzó a erigirse hace unos 2 años. Al principio, yo le creía, me preocupaba. Le ofrecía masajes, le traía té, le preguntaba si quería que fuera a la farmacia. Ella siempre se negaba con la misma cortesía mortal. «No hace falta, amor. Ya se me pasará. Solo necesito un poco». Tiza. El silencio que ella pedía, sin embargo, era permanente. Pronto, la excusa se convirtió en un patrón tan regular como la puesta de sol. Martes, viernes, domingo, no importaba el día, el dolor de cabeza estaba allí, al acecho, listo para ser invocado en el momento en que yo intentara cualquier acercamiento. Un toque en el hombro, mientras se cepillaba los dientes. Una mano en su cintura, mientras esperábamos que el café estuviera listo. Cada intento era recibido con un sutil retroceso, un endurecimiento de los músculos que gritaba, no mucho antes de que sus labios. Lo suzerain, lo que más me destrozaba era el contraste. La mujer que estaba exhausta y con un dolor de cabeza, incapacitant, a las 9 de la noche de un miércoles, era la misma que el jueves. Pasaba 2 horas arreglándose, con música alta, riendo por teléfono con sus amigas, para el happy hour de las chicas. Salía de casa vibrante, perfumada con aquel perfume caro que le regalé en nuestro aniversario, y volvía de madrugada, entrando en la habitación de puntillas, para no despertarme. Pero yo siempre estaba despierto, acostado en la oscuridad, oliendo el aroma a vino y alegría que no era para mí. El dolor de cabeza, convenient, solo aparecía en mi presencia y estaba Clara. Clara es prima de Sofía, unos 2 años más joven. Son, como, hermanas. En los eventos familiares siempre están juntas. Clara es diferente de Sofía, donde Sofía es expansiva y ruidosa. Clara es callada y observadora. Tiene una mirada que parece ver a través de las apariencias. En la última parrillada familiar, hace unos 2 meses, yo estaba en la parrilla cuidando la carne, mientras Sofía contaba una historia animada a un círculo de parientes gesticulando dramáticamente. En un momento, se giró hacia mí y dijo en voz alta, «Dani, tráeme otra cerveza por favor. Y no quemes la picana, seguido de una risita que hizo sonreír a todos. Fue dicho como una broma, pero el mensaje era claro. Yo era el sirviente. Sentí mi cara arder, pero forcé una sonrisa y asentí con la cabeza. Al darme la vuelta, mis ojos se cruzaron con los de Clara,
que estaba sentada un poco más apartada. No se estaba riendo. Me miró con una expresión que no pude descifrar. No era lástima, era reconocimiento, como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo. Fue un momento de un segundo, pero quedó grabado en mí aquella noche. La noche en que todo cambió. El ritual se repitió con una frialdad particular. Había tenido un día difícil en el trabajo, pero llegué a casa y preparé su plato favorito, risotto de champiñones. Abrí una botella de vino, creé un ambiente. Ella llegó, me dio un beso rápido en la mejilla que apenas tocó mi piel, y se sentó a la mesa. Comió en silencio, el móvil al lado del plato, vibrando cada pocos minutos. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, simplemente anunció: me voy a acostar. La cabeza me está matando hoy y ni siquiera esperó mi respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se fue a la habitación. Terminé de secar el último plato. Lo guardé en el armario y sentí un vacío tan profundo que parecía que el suelo de la cocina me iba a tragar. No fui a la habitación. Me senté en el sofá del salón, a oscuras. El único sonido era el zumbido de la nevera. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, un espectro de un marido que un día existió. La soledad era física. Una presión en mi pecho. Fue entonces cuando mi móvil, olvidado en el bolsillo, vibró. Pensé que era un correo del trabajo o una notificación inútil. Lo saqué, mis ojos ajustándose a la luz de la pantalla. Era un mensaje. El nombre en la parte superior hizo que mi corazón se detuviera por un instante en Clara. Mis manos temblaron un poco al abrirlo. Había dos mensajes. El primero: ¿ya está durmiendo? Y el segundo, que llegó segundos después, antes de que pudiera siquiera pensar en responder sé que no. ¿El dolor de cabeza de nuevo? Ven a dormir conmigo. Las palabras en la pantalla del móvil no eran solo texto, eran una carga eléctrica, un shock que recorrió mi cuerpo y reinició mi corazón con un latido sordo y violento. Ven a dormir conmigo. Me senté paralizado en el sofá oscuro. El zumbido de la nevera, ahora un sonido ensordecedor en el silencio. Cargado del salón, mi primera reacción fue la negación. Tenía que ser un error, una broma de mal gusto. Mis dedos, temblorosos, se deslizaron por la pantalla, hacia arriba y hacia abajo, comprobando el nombre. La foto de perfil de Clara, una sonrisa discreta en la boda de algún otro pariente. No había error. El mensaje era para mí y mi cerebro. Buscó frenéticamente una explicación lógica. Quizás estaba borracha. Quizás solo quería desahogarse sobre algo y se expresó mal. Pero la primera parte del mensaje lo desmentían. Sé que no. ¿El dolor de cabeza de nuevo? Aquello era un cuchillo. Ella lo sabía. Ella lo veía. Aquella mirada que me lanzó en la parrillada, la expresión que no pude descifrar, ahora cobraba un sentido terrible y completo. No era lástima, era complicidad. Ella era una espectadora silenciosa de mi lento y humillante naufragio conyugal. Durante meses, quizás años, me sentí como un fantasma, vagando por las habitaciones de mi propia casa, ignorado por la persona que juró amarme. Y de repente, en medio de esa oscuridad solitaria, alguien me veía. Alguien reconocía mi dolor, hasta el punto de nombrar el arma que Sofía usaba contra mí, el dolor de cabeza. La validación contenida en esas palabras fue, por un instante, más embriagadora y peligrosa que la propuesta misma. Una ola de calor subió por mi cuello, una mezcla tóxica de vergüenza y rabia. Vergüenza por estar en esa situación, por ser el marido cuya miseria era tan evidente que la prima de su esposa se sentía con el derecho de hacer tal oferta. Yo era el hombre bueno, el pilar, el puerto seguro, y allí estaba yo, recibiendo un mensaje que me convertía en un cliché. El marido descuidado al borde de un error catastrófico. Pero la vergüenza fue rápidamente engullida por una furia fría, dirigida no a Clara, sino a Sofía. Ella, con su muralla de indiferencia, con su negativa a tocarme, a verme, había abierto esa fisura en nuestra vida. Había creado un vacío tan grande que cualquier oferta de calor humano, incluso la más prohibida y complicada, parecía un oasis. La mujer que dormía a pocos metros de mí, en nuestra cama, me había vuelto vulnerable a esto. Mi había tan hambriento de una migaja de afecto, que ahora me encontraba contemplando un banquete envenenado. Miré en dirección a nuestra habitación. Imaginé a Sofía durmiendo pacíficamente, quizás soñando con su próxima colección de ropa, o con el viaje que planeaba con sus amigas, completamente ajena al terremoto que acababa de ocurrir en el salón de al lado. La ironía era abrumadora. Durante años, fui leal. Esperé, intenté, soporté las excusas y la distancia, creyendo que era una fase, que la mujer de la que me enamoré todavía estaba allí, en algún lugar, bajo capas de cansancio y estrés. Pero el mensaje de Clara me mostró la verdad. No, estaba esperando a Sofía. Solo estaba esperando en una estación de tren abandonada. Un tren que nunca más pasaría. Koji al Movil, mi pulgar flotando sobre el teclado.
¿Qué respondería? Una parte de mí, la parte herida y hambrienta, quería teclear. ¿Dónde? Otra parte, la del hombre que siempre intenté ser, quería escribir. ¿Te has vuelto loca? Somos familia. Empecé a teclear una respuesta furiosa. Luego, la borré. Empecé una respuesta curiosa. Y también la borré. Entonces, me di cuenta de que cualquier respuesta sería un error. Responder era involucrarse. Era abrir una puerta que nunca más podría cerrarse. Clara no era la solución. A mi problema era el síntoma más grave de la enfermedad. La cura no era correr a sus brazos. La cura era demoler la prisión en la que vivía. Con un movimiento decidido, apagué el móvil y lo lancé al otro extremo del sofá. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la oscuridad durante horas. El silencio ahora mi aliado. Cuando los primeros rayos de sol grises de Curitiba comenzaron a filtrarse por la ventana, me levanté, caminé por la casa como un extraño, tocando los objetos que un día fueron nuestros. El portarretratos en la estantería con nuestra foto de boda, nosotros dos sonriendo, jóvenes e ingenuos. La mesa del comedor donde se había negado a darme la mano. La noche anterior, cada objeto parecía una reliquia de una vida que ya no era mía. Fui a la cocina y encendí la cafetera. El olor a café llenó el aire, pero por primera vez, solo una taza. Para mí, un poco después, oí sus pasos. Sofía entró en la cocina, el pelo recogido en un moño desordenado, vistiendo una de mis camisetas viejas como pijama. Ajena a todo en valla. ¿Ya en pie?, dijo, con la voz ronca de sueño. Se acercó a la cafetera y vio que la jarra estaba casi vacía. «Uy, ¿no hiciste para mí?» «Se me olvidó», respondí, sin mirarla, tomando un sorbo de mi café. «Mi vas, tranquila». El efecto fue inmediato. Se detuvo y me miró fijamente, una arruga de confusión formándose entre sus cejas. Yo nunca me olvidaba. ¿Ha pasado algo?, preguntó, el tono ahora un poco más agudo. «An, estás raro». Finalmente levanté los ojos y la miré. Sostuve su mirada, y por primera vez, no había súplica en la mía. No había esperanza. An, solo había un desierto. «No es nada», dije. «¿En solo?» «Estoy cansado». Usé su palabra, «han cansado», y vi en sus ojos un destello de algo nuevo. Insert Tidenberg. Ella, la muralla, de repente se encontró ante otra muralla. Una que no construyó, y no sabía cómo escalar. Se quedó en silencio, preparó su propio café, y salió de la cocina sin decir nada más. Terminé mi taza, la lavé en el fregadero y la puse a secar. Esperé a oír el sonido de la ducha y luego el del secador de pelo, los ruidos familiares de su rutina matutina. Cuando oí la puerta de entrada cerrarse, indicando que había salido al gimnasio, caminé hasta nuestro pequeño despacho. Me senté en la silla, el mismo lugar donde pasaba horas resolviendo problemas de logística para otros, y abrí mi portátil. La pantalla en blanco me miró. Un futuro en blanco. El mensaje de Clara había sido la fisura que rompió la presa. LA Decision. Ahora, era mía. Mi corazón estaba pesado. Mi mente, por primera vez en años, estaba absolutamente clara. Mis dedos se movieron sobre el teclado. ¿No tecleé abogado de divorcio? Todavía no. Tecleé apartamentos en alquiler. Una habitación, Batel. El primer paso no era sobre terminar. Era sobre empezar de nuevo a los días que siguieron a aquella noche. Se vivieron en una especie de realidad doble. Para Sofía yo era el marido que de repente se había vuelto silencioso y distante. Al que miraba con una pizca de irritación y curiosidad, como si yo fuera un electrodoméstico que había empezado a hacer un ruido extraño. Para mí, sin embargo, yo era un agente secreto en mi propia vida, ejecutando una operación de extracción con precisión militar. Cada sonrisa educada, cada buenos días monosilábico, era un camuflaje para la revolución que sucedía dentro de mí. Mi mente, antes una niebla de esperanza y decepción, era ahora un centro de mando, operando con una claridad cristalina. El primer paso, la búsqueda de apartamentos, se convirtió en mi ritual secreto. Aprovechaba mi hora de almuerzo en el trabajo, encerrado en mi coche con un sándwich, y me sumergía en anuncios inmobiliarios en el móvil. Cada foto de un apartamento vacío y soleado era una promesa de paz. No veía paredes blancas, veía un lienzo en blanco. Veía un lugar donde el silencio sería tranquilo, no opresivo. Un lugar donde no tendría que esperar en vano el sonido de una llave en la puerta o la atención de alguien que prefería la compañía de una pantalla brillante. Programé 3 visitas para el final de la semana, usando mi correo electrónico personal y mi número de móvil privado. El nombre que le daba al agente inmobiliario era solo Daniel sin apellido. Una pequeña, pero significativa declaración de independencia. El segundo paso fue el financiero. Este requería más cuidado. Un martes, salí del trabajo un poco antes, diciendo que tenía una cita médica, la primera mentira que le contaba a Sofía en años, y no sentí ni una pizca de culpa. Fui a la sucursal de nuestro banco, una construcción fría de vidrio y acero que parecía adecuada a mi estado de ánimo.
Me senté frente a una gerente joven, de habla rápida, y le expliqué lo que querían abrir una nueva cuenta, solo a mi nombre, y transferir a ella exactamente el 50% del saldo de nuestra cuenta conjunta. La gerente no parpadeó. Probablemente veía esto todos los días. Mientras tecleaba furiosamente en el teclado, saqué mi móvil y abrí la aplicación del banco. Miré el extracto de los últimos 6 meses. Vi sus gastos, cenas en restaurantes caros, donde nunca había estado, compras de fin de semana en tiendas de decoración, suscripciones a servicios que ni siquiera sabía que teníamos. Y vi mis contribuciones, el pago del alquiler, las facturas, de luz y internet, el seguro de su coche. No estaba financiando un matrimonio, estaba patrocinando el estilo de vida de una compañera de piso ingrata. Cuando la gerente confirmó la transferencia, sentí que un nudo en mi estómago se deshacía. No era por el dinero, era por recuperar mi energía, mi esfuerzo, mi futuro. Salí del banco sintiéndome más ligero, como si me hubiera librado de un peso que llevaba años cargando. En la parte logística del plan, tuvo lugar un jueves por la noche. Sofía tenía una cena de negocios, uno de sus eventos cada vez más frecuentes, que requerían que se vistiera con su mejor vestido y volviera a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. La ironía era deliciosa. Mientras ella estaba fuera, viviendo su vida separada, yo estaba, literalmente, separando las nuestras. Subí a nuestra habitación y abrí mi lado del armario. No cogí una maleta grande, cogí una mochila de viaje que no usaba desde antes de casarnos. Empecé a hacer las maletas con una calma aterradora. Doblé mis camisas, mis vaqueros, mi ropa de trabajo. Separé mis documentos, mi pasaporte, el cargador del portátil. Mis manos se movían con un propósito firme. Miraba sus cosas, la fila de zapatos caros, los vestidos de colores, las cremas y perfumes que abarrotaban el tocador, y no sentía nada, ni rabia, ni tristeza. Era como mirar el escenario de una película que ya no quería ver. Cogí un único portarretratos de mi mesita de noche a una foto mía con mis padres. Años antes de conocer a Sofía, era lo único en esa habitación que era verdaderamente mío. El resto era solo parte de la Tresoan, con la mochila lista, junto a la puerta. Me senté a la mesa del comedor, e hice algo que había estado posponiendo en mí. Obligué a conectar los puntos. El mensaje de Clara fue la cerilla que encendió el fuego, pero el bosque ya estaba seco y muerto desde hacía mucho tiempo. Saqué un cuaderno, y empecé a hacer una lista. El viaje de fin de semana de spa, con las amigas del que volvió más cansada de lo que se fue, los innumerables dolores de cabeza que coincidían con las noches en que intentaba un acercamiento, las llamadas misteriosas que atendía en la otra habitación, bajando la voz. No eran celos, lo que sentía era casi un alivio. No estaba loco, no era un necesitado o un paranoico, estaba siendo engañado, y mi intuición lo había estado gritando durante meses. Pero mi corazón se negaba a escuchar. No necesitaba pruebas para enfrentarla, necesitaba certeza para liberarme sin mirar atrás. Finalmente, estaba la cuestión. De Clara cogí mi móvil, que había pasado la mayor parte de la semana en modo silencioso. Su mensaje todavía estaba allí, sin leer desde la primera vez. Abrí la conversación, miré esas palabras una última vez. Ven a dormir conmigo. Sentí un escalofrío, pero no de deseo. Era el escalofrío de quien mira al borde de un precipicio del que se ha alejado a tiempo. Con un toque largo y firme, borré toda la conversación. Luego, bloqueé su número. No habría respuesta. No habría drama. Fue un catalizador, una herramienta involuntaria de mi liberación, pero no le debía nada. Rechazar su oferta era tan crucial como rechazar la indiferencia de Sofía. Era mi afirmación final de que me estaba eligiendo a mí mismo, y a nadie más. El plan estaba casi completo. La base financiera estaba segura, la ruta de escape física estaba lista, y mi resolución mental estaba blindada. Sonó el teléfono. Era el agente inmobiliario, confirmando la primera visita para el día siguiente. A las 10 de la mañana, excelente, allí estaré, dije, mi voz sonando sorprendentemente estable. La dirección está a su nombre, ¿verdad? Señor Daniel preguntó. Hice una pausa antes de responder, saboreando la sensación. Dije, solo Daniel. Colgué el teléfono y miré alrededor del apartamento silencioso. La operación estaba en marcha. El desmantelamiento estaba casi concluido. No había vuelta atrás. Y por primera vez, la idea de un futuro incierto no me asustaba. Me parecía libertad. A la mañana del viernes llegó, no como una alarma, sino como un permiso. Me desperté antes del amanecer sintiendo una calma que hacía mucho tiempo me era extraña. No había ansiedad, no estaba el peso de la esperanza de que quizás hoy sea diferente. La diferencia ya había ocurrido. Dentro de mí, el plan estaba trazado. Ahora solo era la ejecución. Me levanté de aquel sofá, que había sido mi refugio y mi celda, y fui al baño de puntillas. El agua de la ducha me lavó más que el sueño. Lavó años de resignación,
Me vestí con la precisión de un hombre que va a una reunión importante. La reunión era conmigo mismo en la cocina. El ritual del café fue el mismo, pero su propósito era otro. No era para despertarme para otro día de tolerancia, sino para darme el enfoque para el primer día de mi nueva vida. Mientras el café se hacía, miré por la puerta entreabierta de la habitación. Vi la silueta de Sofía bajo el edredón, un cuerpo familiar que se había convertido en el de una extraña. No sentí tristeza, sentí el profundo alivio de quien, finalmente, acepta el final. Con mi mochila ya lista cerca de la puerta de entrada, cogí el pequeño cuaderno donde había ensayado mis palabras finales. Arranqué la hoja. El texto era corto, quirúrgico, forjado en la claridad de las noches en vela. Volví a la habitación, moviéndome como una sombra. El aire estaba pesado con el olor de su perfume de la noche anterior. Con mano firme, deslicé la nota doblada debajo de su almohada. Un lugar íntimo, personal, un mensaje que solo encontraría cuando fuera a buscarme en ese espacio que acababa de desocupar para siempre. La nota decía a Sofía: me cansé de dormir al lado de una muralla. Construí mi propia puerta. Adiós. Encogí mi mochila. Giré la llave en la cerradura de la puerta principal con un cuidado infinito para no hacer ruido. El suave clic del pestillo fue el sonido más liberador que he oído jamás. Afuera, el aire frío de la mañana de Curitiba llenó mis pulmones. No miré hacia atrás. Caminé hasta mi coche. Entré y me alejé de esa calle, de esa casa, de esa vida. La primera parada fue en el apartamento que había visto en línea. Estaba en un barrio tranquilo, con muchos árboles. El agente, un señor simpático, me mostró la propiedad. Era un espacio sencillo, con una habitación, un salón y una cocina pequeña. Las paredes estaban recién pintadas de blanco, y la luz de la mañana entraba por una gran ventana en el salón. Estaba vacío, completamente vacío, y perfecto. Me lo quedo, dije, incluso antes de que termináramos la visita. Firmé los papeles en el acto, hice la transferencia de la fianza, y, en menos de una hora, tenía un manojo de llaves en la mano. Encerré la puerta de mi nuevo apartamento y me apoyé en ella. El sonido de mi eco en el salón vacío era música. Un silencio que era mío, Q-Yo y Ligia. Me Queed Alley, en medio de la nada, solo con mi mochila en el suelo, y por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa genuina, que venía del fondo del alma. Pasé el resto del día construyendo mi nueva vida desde cero. Compré un colchón hinchable, una almohada, un juego de toallas y algunos artículos básicos de supermercado. Cada pequeña compra era un acto de autoafirmación. No necesitaba mucho, solo necesitaba paz. La paz duró hasta las 9:47 de la noche y fue cuando mi móvil, hasta entonces silencioso, comenzó a vibrar incesantemente. Era ella en la avalancha. Comenzó, predecible como las estaciones del año. Primero la confusión. Las 9:47 de la noche. Dani, ¿dónde estás? ¿No vienes a casa? Las 9:55 de la noche. Estoy empezando a preocuparme. ¿Ha pasado algo? Leí los mensajes sentado en mi colchón hinchable, comiendo un pan con queso. No respondí y luego vino la irritación. Las 10:15 de la noche. ¿Esto es en serio? Desapareces todo el día, no avisas y no contestas el maldito teléfono. Responde, Daniel. El uso de mi nombre completo, la señal clásica de que su paciencia se había acabado. Una paciencia que yo esperé durante años y que ella no pudo mantener por 3 horas. Hubo una larga pausa. Me imaginé la escena. Ella entrando en la habitación, frustrada, quizás para coger el móvil y llamar a una amiga para quejarse de mi desaparición. Y entonces, vería la almohada, sentiría el papel. Las 11:02 de la noche. He leído la nota. Las 11:03 de la noche. ¿Qué puta broma es esta? Construiste tu propia puerta. Vuelve a casa ahora. Tenemos que hablar. Todavía ninguna pregunta sobre cómo estaban, solo una orden, una exigencia. Continué en silencio. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de su pánico se reveló. Su muralla no era de dolor de cabeza, era de conveniencia. Las 11:20 de la noche. Daniel, el alquiler vence la semana que viene. ¿Cómo voy a pagar esto sola? No podía simplemente haber hecho esto. Las 11:25 de la noche. En mi tarjeta no pasó en la farmacia. ¿La cancelaste? No tenías derecho a hacer eso. Todas nuestras cuentas están conectadas. Ahí estaban la raíz de todo. No era mi ausencia lo que la hería. Era la pérdida de mi apoyo. Elephant, que ella ignoraba, era también el gerente del banco que ella usaba. Leí los mensajes y sentí una calma helada. Mi decisión no solo era correcta, era necesaria para mi supervivencia. La fase final de la avalancha fue la de las llamadas perdidas y los largos audios de manipulación. No escuché los audios, pero las previsualizaciones en WhatsApp lo decían todo. Sé que me equivoqué. Perdóname, te quiero. No nos hagas. Esto fue solo una mala racha. A nosotros ya no existía nosotros. Existía ella. Y el lío que creó. Y existía yo, sentado en el suelo de mi futuro,
sintiendo lástima no por ella, sino por el hombre que fui durante tanto tiempo. El hombre que habría creído en esas palabras, que habría vuelto a casa y soportado otro año de migajas. Pero ese hombre murió la noche en que recibió un mensaje de la prima de ella. Miré el teléfono vibrando en mi mano, el nombre de Sofía parpadeando en la pantalla. Con un movimiento lento y deliberado lo desbloqueé, abrí su contacto y apreté el botón bloquear. Luego, hice lo mismo con el número de Clara, para asegurarme. El teléfono se quedó en silencio. El silencio volvió. Pero, esta vez, era un silencio diferente. Era un silencio que yo había construido, una puerta que yo había cerrado. Y de mi lado, por primera vez, no había ninguna muralla. Solo había espacio. Han pasado un año en 12 meses, 365 días de silencio elegido. El tiempo que antes se arrastraba en noches largas y fines de semana vacíos, ahora pasaba con la velocidad suave de un río que corre hacia el mar. Mi apartamento, antes un resonante espacio en blanco, se había transformado en un hogar. No un hogar de revistas, sino mi hogar. Había un sillón de cuero gastado en la esquina, donde leía por las tardes. Había plantas en la ventana del salón, creciendo frondosas bajo la luz que ahora veía como un privilegio. Había una buena cafetera en la encimera, y el olor a granos molidos había reemplazado el perfume de la indiferencia. Había aprendido a cocinar para uno, y descubrí en ello una alegría que nunca había conocido. Cocinar ya no era un intento de agradar, sino un acto de cuidarme a mí mismo. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Me inscribí en un gimnasio cerca de casa. Al principio, cada entrenamiento era una batalla contra el letargo que se había acumulado en mí durante meses, pero el dolor en los músculos era un dolor limpio, honesto, era lo opuesto al dolor sordo del rechazo. Lentamente, mi cuerpo cambió, se volvió más fuerte, pero fue mi mente la que más se benefició. La disciplina de los entrenamientos, la rutina de despertarse temprano, el enfoque en mí mismo, todo eso fue reconstruyendo mi autoconfianza, ladrillo por ladrillo. Ya no era el hombre que esperaba una pizca de atención, era el arquitecto de mi propia paz. No busqué noticias de Sofía o de Clara en borrar y bloquear sus números. Fue un acto de purificación. No quería saber, no quería la contaminación de su drama en mi nueva vida. Pero el mundo es pequeño, y las noticias viajan por puentes que creías haber quemado. Fue mi madre quien, en una llamada de domingo, me dio una actualización involuntaria. Y hablé con tu tía Matilde, dijo, con la naturalidad de quien comenta sobre el tiempo. Dice que Sofía se mudó a un apartamento más pequeño. Por el centro parece que las cosas no van muy fáciles con la tienda. Y Clara, pobrecita, rompió su compromiso. Una pena. Parecían tan felices. Escuché todo aquello con una distancia clínica. No sentí alegría por su mala suerte, ni una pizca de satisfacción. Sentí solo una confirmación silenciosa. Eran solo las consecuencias naturales de un eco en el vacío que ellas mismas crearon. Eran los resultados de sus elecciones. Y yo, por primera vez, no estaba allí para amortiguar la caída. Colgué el teléfono y fui a regar mis plantas. La vida de ellas ya no era mi problema. El encuentro, cuando ocurrió, fue tan inesperado como el mensaje que lo había comenzado todo. Era una mañana de sábado, y yo estaba en mi cafetería favorita en Batel, leyendo un libro y tomando un expreso. El lugar estaba lleno, el sonido de conversaciones y el tintineo de tazas creando una atmósfera agradable. Estaba completamente inmerso en mi lectura cuando escuché una voz vacilante, una voz que mi cuerpo reconoció antes que mi mente. Dani, levanté los ojos, lentamente. Era ella. Sofía estaba de pie junto a mi mesa, sosteniendo un bolso con ambas manos, como si fuera un escudo. Parecía más pequeña. La postura confiada había sido reemplazada por una incertidumbre que la encorvaba ligeramente. Había ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no lograba ocultar. El brillo pulido se había desgastado, revelando a la mujer cansada debajo. Sofía, dije, mi voz tranquila, neutra. Cerré mi libro. No puedo creer que seas tú, tartamudeó, una sonrisa débil y temblorosa en sus labios. Estás genial. Estoy bien, respondí. Un silencio incómodo flotó entre nosotros. Era una extraña tratando de tener una conversación casual sobre un pasado que ambos sabíamos que era una zona de desastre. Te he buscado, dijo, la voz bajando a un susurro. Llamé, envié mensajes a tus amigos. Nadie me decía dónde estabas. Necesitaba espacio, dije, usando la palabra que ella un día reclamó para sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, Dani. Yo. Lo siento mucho por todo. Fui una idiota. Estaba estresada, perdida, no quería. Levante y una mano, un gesto pequeño, pero que la interrumpió instantáneamente. ¿Está todo bien, Sofía? Ya pasó. No, no está todo bien, insistió, dando un paso adelante. Cometí el mayor error de mi vida. Te echo de menos. Han hecho de menos lo nuestro. La miré, y por primera vez,
Vi la situación con total claridad. Ella no me echaba de menos a mí. Echaba de menos lo que yo proporcionaba. La estabilidad, la seguridad, el amor incondicional que ella trataba como un recurso renovable. Echaba de menos al hombre que absorbía sus dolores de cabeza sin quejarse. Ese nosotros ya no existe, dije, sin crueldad, simplemente declarando un hecho. Pero podría existir de nuevo, dijo, la voz subiendo con un tono de desesperación. ¿Podemos hablar? Ann, tomar un café, Ann, por favor. He cambiado, Ann, la miré. A la mujer que un día fue el centro de mi universo. Y no sentí nada más que una compasión distante, la misma que se siente por un extraño. Cogí mi taza vacía y me levanté. Yo también he cambiado, Sofía, dije suavemente. Y ahora tengo un compromiso. ¿Con quién? Preguntó. La esperanza, muriendo en sus ojos. Esbocé una pequeña sonrisa, la primera que le dirigía en más de un año conmigo mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Sin mirar atrás, la dejé allí de pie, en medio de la cafetería. Un eco de un pasado que ya no me pertenecía. Al salir a la calle soleada, respiré hondo. El mensaje de Clara no había sido una invitación a una traición. Había sido un mapa de escape. Ella me mostró la puerta de la jaula, pero fui yo quien tuvo que girar la llave y tener el coraje de volar. La mayor venganza no fue cerrar la puerta al salir. Fue construir, al otro lado, una vida tan plena y pacífica que nunca más, bajo ninguna circunstancia, consideraría volver.